Hola, muy buenos días, México, muy buenas tardes, Reino Unido. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Ana Elena González Treviño, del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido. En esta ocasión vamos a hacer uno de nuestros seminarios con estudiantes mexicanos en esta serie organizada junto con la MEXOC UK, que nos enorgullece tanto. Mariana de Lucio, su presidenta, nos acompaña el día de hoy y les dará a su vez la bienvenida. Adelante, Mariana. Muy buenos días en México, buenas tardes en Reino Unido. Muchas gracias, doctora. Pues nos enorgullece continuar con esta colaboración con UNAM UK y con MEXOC UK y por lo tanto les damos la más cordial bienvenida a esta nueva ponencia. Antes de presentar a nuestro ponente, me gustaría darle la palabra a Luis Calixto que nos va a platicar un poco sobre Ubícate. Hola, buenas a todos. Efectivamente, les quiero platicar un poquito de Ubícate. En esencia, es una plataforma que hemos creado un grupo de mexicanos y latinos en el Reino Unido desde hace un par de años. Y la intención es muy sencilla, sea que, sea que eres estudiante, expatriado, que tengas familia, que tengas muchos años, la plataforma te ayuda a encontrar a tus connacionales y poder conectar con ellos. Yo estoy compartiendo mi pantalla. En esencia, esta es la landing page. De aquí, las opciones son, como en todo, muy sencillas: crear un perfil o ingresar, cambiar el idioma o las preguntas frecuentes. Eh, y obviamente no deja que se registren personas por el momento que no sean o que no escojan una de las nacionalidades de América Latina, ¿no? Incluso aquí en el perfil no te dejas, escoges cualquier cosa debajo, por ejemplo, Austria o Bosnia. Una vez dentro de la plataforma, la cuestión es sencilla: usamos digamos, una integración con Google Maps, y dentro de la plataforma efectivamente puedes ver a los demás, a los chilenos, a los argentinos, ecuatorianos, peruanos, y mandarles una solicitud de conexión, ¿no? Por ejemplo, Sofía me la aceptó, yo puedo ya comenzar a hablar a través de la plataforma y luego compartir números, redes, lo que sea. El objetivo que queremos hacer con esto es que nos podamos encontrar, ¿no? Y de ahí más o menos viene el nombre, de ubicarse. Una de las cosas que quiero agregar también es la habilidad que se tiene a través de la plataforma de ver los servicios que otros latinos ofrecen, sean clases de inglés, y que incluso algunos patrocinadores nuestros, como El Pastor, que agrega los servicios y a veces da unos descuentos a través de la plataforma. Y la otra cosa es los soles, que es una cosa un poquito más como que quiere dar un poquito más de confianza a la plataforma misma. En vez de usar estrellas, como de reseñas, digamos, usamos un sistema únicamente positivo de soles o solecitos, que quiere decir que las personas van ganando un poquito más de confianza dentro. Entonces, los invito a que se creen un perfil, que empiecen a encontrar a sus paisanos, a las personas que quieran, y que conecten más mientras disfruten, digamos, su estadía, ya estén estudiando o lo que sea que estén haciendo por esos rumbos en el extranjero. Y obviamente, si alejan, pueden ver a todos los que están en el Reino Unido. También hay en otros lugares, tendrían que cambiar su ubicación, pero obviamente los invito a que le echen un ojazo y se creen y empiecen a conectar. Pues muchas gracias, María Mexoc, UNAM, y los dejo con la ponencia. Muchísimas gracias, Luis, y pues extendemos la invitación para que puedan conectarse en esta plataforma. Bueno, ahora sí me gustaría presentarles a Youssef Núñez, quien hoy nos hablará sobre los efectos a mediano plazo de la educación remota durante los confinamientos por el COVID-19 en el caso de los jóvenes mexicanos. Bueno, Youssef Núñez es un apasionado por el desarrollo sostenible e innovación tecnológica. Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac, México. Es candidato a maestro en Desarrollo Internacional y Crisis Humanitarias en London School of Economics, enfocándose en economía aplicada para el desarrollo. Destacó como consultor en la Cumbre de la Democracia de Copenhague en 2023, representando al Center for International Private Enterprise, donde también es fellow no residente. Su influencia se extendió como miembro del PJ Comexi y como prolífico articulista con más de 30 artículos publicados. Es además coautor del libro
experiencias en la implementación de la Agenda 2030 en América Latina, y su tesis de maestría profundizó en los efectos a mediano plazo de la educación remota en jóvenes mexicanos durante los confinamientos por el COVID-19, que es precisamente lo que nos trae hoy. Yusef, sin más preámbulo, seas muy bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a la UNAM en el Reino Unido y bueno, a la Sociedad de Mexicanos en el Reino Unido. Voy a compartir mi pantalla, entonces nada más, por favor, si me pueden confirmar que se vea la presentación. Listo. Perfecto. Pues bueno, comenzamos. El título, como ya se los dijo aquí Mariana, es Efectos a mediano plazo de la educación remota durante el confinamiento por COVID-19 y el impacto que tiene directamente en los jóvenes mexicanos. Aquí, bueno, Mariana ya me hizo el favor de presentarme, entonces vamos a entrar de lleno a la presentación. Vamos a echarnos un par de años para atrás. Bueno, para ser precisos, vamos a irnos 3 años atrás. Marzo 2020, empezamos a escuchar que hay confinamientos por el COVID-19 y a diferencia de cualquier otra pandemia o epidemia que se ha visto en el mundo, esta, pues bueno, tiene un escalamiento mundial y hace que dentro de las diferentes medidas, tanto farmacéuticas como no farmacéuticas, haya un cambio en la forma en la que vivíamos, entre ellos impactando directamente la educación. Por primera vez vemos, gracias a las herramientas digitales, que hay un método no farmacéutico para enfrentar a la pandemia, que es la educación remota, donde tanto países desarrollados como en vías de desarrollo adoptan el uso de las tecnologías emergentes, particularmente las videollamadas, como que ya todos estamos muy familiarizados y la que estamos el día de hoy, para poder seguir teniendo los modelos de educación de esta forma. Sin embargo, en el retorno a clases, en la mayoría del mundo que se empieza a ver 2021, a mediados de 2021, principios de 2021, dependiendo del país, hace que nos empecemos a cuestionar cuáles son en realidad los efectos que tuvo este periodo de educación asincrónica en las diferentes poblaciones, particularmente pues cuestionándonos el impacto que puede tener tanto en los jóvenes de primaria, bueno, los niños de primaria, en los jóvenes de secundaria, bachillerato, incluso de educación superior. Planteando todos estos escenarios, estos 3 hitos relevantes, siendo primero el confinamiento por COVID-19, después la educación remota y el retorno a clases, es que nace la investigación que estoy haciendo, bueno, la investigación que hice, pero para esto es necesario plantearnos diferentes acontecimientos que la literatura existente en diferentes campos de educación nos dicen, para poder entender si los acontecimientos durante la pandemia del COVID-19 son sui generis o si se alinean con lo que la literatura existente nos ha dicho. En primer sentido, exploré qué nos dice la educación para el desarrollo, la literatura de educación para el desarrollo. Y en este sentido vemos, por una parte, que existe el lado de la demanda, como todo en el estudio de la economía, y en este sentido vamos a entender la demanda en la educación para el desarrollo como este acercamiento que tienen los jóvenes directamente con si quieren o no quieren estudiar. En este sentido, vamos a ver que la interrupción escolar es la falta de demanda post-pandemia. En segundo lugar, tenemos la oferta y en el sentido tradicional, la oferta en la educación para el desarrollo se entiende como el acceso a infraestructura, el acceso a un salón de clases o incluso los docentes. Pero en el sentido de esta investigación entendemos la oferta como la falta de acceso al material escolar directamente, la falta del acceso a computadora, a infraestructura digital, que puedan tener una educación de calidad durante el tiempo del confinamiento y de la educación remota. Y por último, la educación para el desarrollo, pues la literatura nos dice que la población vulnerable más que nada son aquellos jóvenes en nivel secundaria, porque se encuentran en esta etapa donde pueden empezar a tener un poco más de agencia sobre la toma de decisiones si quieren o no continuar con la educación, a diferencia de los estudiantes de primaria, donde todavía son dependientes a sus padres, y donde en el nivel de bachillerato, pues ya llegan a tener más esta libertad. Entonces, este híbrido entre tener agencia o no sobre la decisión de continuar sus estudios, los convierte en la población más vulnerable en el estudio de la educación para el desarrollo. En segundo lugar, exploramos la literatura de la brecha digital, la llamada Digital Gap, donde
donde básicamente los estudios nos muestran que existen 3 brechas digitales. El primero siendo la accesibilidad, el segundo es el uso y el tercero la utilidad. Entonces, bueno, ya empezamos a ligar algunos conceptos y el acceso o no a herramientas digitales hace que se ligue directamente con la falta de oferta durante el modelo de educación remota en la pandemia de COVID-19. En segundo lugar, el uso, pues aquellas personas que tienen conocimiento de cómo utilizar, de cómo acceder, llámese a Zoom, llámese a Google Classroom o a las diferentes herramientas asincrónicas de educación que se utilizaron durante el confinamiento de la pandemia. Y por último, la utilidad. ¿Tienes un resultado tangible del uso de las herramientas digitales o no? La literatura sobre la brecha digital nos dice que los países en vías de desarrollo, economías medias también, se encuentran actualmente en la segunda brecha digital, mientras que aquellos países desarrollados están explorando la tercera brecha, no la utilidad. Dentro de la literatura de la brecha digital nos encontramos con diferentes desigualdades categóricas que pueden afectar a las personas directamente en el contexto, llevándolo al contexto del confinamiento por la pandemia, que son las desigualdades categóricas personales, que es la accesibilidad, el tengo acceso o no, el dónde me encuentro en el momento y también la situación temporal, ¿no? En este caso sería la desigualdad categórica, en el caso mexicano la posición sería estoy en una zona urbana o rural y lo temporal sería el contexto de la pandemia del COVID-19. Por último, vemos la literatura que nos dice en cuanto al caso de estudio que estamos revisando. ¿Qué nos dice el modelo de educación Aprende en Casa? Básicamente, pues, de facto se reconoce que hay una brecha digital en el país porque el modelo de educación asincrónica que se emplea durante la pandemia, pues es a través de la televisión y no es a través no es a través de plataformas digitales. Esto limita el acceso que los diferentes jóvenes tienen a la educación remota porque hace que la cadena de comunicación sea unilateral, es decir, únicamente la persona que está hablando en la televisión tiene acceso a comunicarse con los jóvenes, pero los jóvenes no pueden tener una retroalimentación o hacer preguntas si es que llegan a tener una duda. Eso, por una parte, el modelo de Aprende en Casa reconoce de facto que hay una brecha digital en el contexto mexicano a falta de conectividad y, bueno, de lleno, la brecha digital situacional más las asimetrías socioeconómicas que exacerban la falta de acceso a la educación y vamos a ver los efectos en el mediano plazo. Para esto, bueno, ¿cuál es la metodología y cuál fueron, la pregunta de investigación y las 2 hipótesis que guiaron mi investigación? La pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias a medio plazo de la interrupción de la educación causada por la pandemia de COVID-19 en el desarrollo socioeconómico de los jóvenes? La primera hipótesis es que las consecuencias que hubieron en el corto plazo persisten, lo cual demuestra una tendencia negativa en lugar de estancarse o recuperarse a los niveles previos a la pandemia. Es decir, mi hipótesis es que el efecto mediano plazo es que en vez de que los resultados mejoren en cuestión al engagement educativo que pueden tener los jóvenes, empeora o al menos se queda igual al que estuvo durante la pandemia, ¿no? Durante los meses de confinamiento. Y la segunda hipótesis es que la falta de accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso la brecha digital, el tener acceso a las TIC mitigó los efectos negativos y el no haberlos tenido, pues hace que empeoren los resultados. Para esto utilicé una regresión, utilicé una variable difference in difference, estaba intentando traducir el término, pero bueno, utilicé una variable difference in difference, donde mi resultado es el uso del tiempo en 3 categorías: cómo utilizan los jóvenes el tiempo para el estudio, para el trabajo fuera del hogar y para el trabajo dentro del hogar. Esa es la distribución de tiempo que se utiliza en este estudio, teniendo como base el tiempo utilizado en septiembre, que es el periodo en el que los jóvenes son más tienen mayor potencial para tener un mayor rendimiento escolar. Empieza el ciclo escolar, llegan con mayor motivación
al nuevo año. Entonces, bueno, por eso se utiliza el año de septiembre como una referencia contra el resto de los meses, en el tiempo enero-marzo, para ver si hay un cambio en el tiempo de uso de los jóvenes entre enero y marzo, previo a la pandemia y post-pandemia, ¿no? El double difference en este caso son las observaciones después de 2021-2022 en el periodo de septiembre, donde utilizo ciertas variables instrumentales para poder tener un resultado más sólido. Por ejemplo, el uso de W se utiliza como una proxy para la brecha digital, que utilizo la cobertura telefónica en las diferentes zonas, tanto urbanas, rurales, en las diferentes, en las 32 entidades federativas. X equivale a las variables de control, llámese edad, sexo, si están en un lugar de residencia urbano o rural, el tipo de familia, si es un hogar con dos padres, con un padre de familia, si tienen hermanos, el tamaño en sí de la familia que llegan a tener, y esto, bueno, para ajustar a las desigualdades categóricas que mencionaba anteriormente. El error está a nivel municipal y utilizo la variable A para entender las entidades federativas. Este modelo originalmente era de Borowitz et al. Ellas exploran las implicaciones que tiene la pandemia en el corto plazo y a través de diferentes modificaciones, sobre todo en la variable de beta 3, es que expando el tiempo para ver los análisis que llega a ver una vez que los alumnos se reincorporan a las clases después de la pandemia, del confinamiento. Los datos utilizados fueron obtenidos a través de la encuesta nacional de herramientas digitales en el hogar y de la encuesta nacional de la ocupación y el empleo del INEGI. Ahora, los resultados, la verdad, son muy interesantes. Para esto, nada más quiero mencionar que los resultados los encuentro en el verano del año pasado. Esto lo menciono por algo que que voy a abrir el foro para discutir al final, para ver si los resultados en verdad los encuentran acercados a la realidad o no. Esta gráfica demuestra cómo era el comportamiento de cómo distribuían los jóvenes el tiempo el año previo a la pandemia. Aquí vemos el comportamiento, la distribución de cuánto tiempo utilizaban los jóvenes dedicados a sus estudios por semana, de enero a marzo del 2019 y en septiembre. Como lo vemos, la mayoría hay una gran densidad concentrada poquito abajo de las 40 horas. ¿Okay? Muestro este antes para que después podamos contrastar el efecto que tiene durante la pandemia y el efecto que tiene posterior. Durante la pandemia, aquí la curva azul nos muestra el comportamiento, el tiempo que estaba distribuido los meses previo a la pandemia, pero vemos que para el siguiente ciclo escolar, que ya el modelo Aprende en Casa es el modelo de institución predominante en el país, vemos que hay una disminución muy notoria en cómo los jóvenes empiezan a dedicar a sus estudios, ¿no? Si antes la densidad estaba concentrada poco abajo de las 40 horas, ahora lo vemos que hay mayor concentración en la densidad, que está más distribuida, pero más que nada vemos una reducción que se concentra bajando de poco abajo de las 40, más tirando a las 20 horas. Ahora, los resultados son tristes porque al final del día vemos que esto va a tener un impacto negativo en las siguientes generaciones. Aquí estamos viendo más que nada dos grupos demográficos. Vemos a aquellos jóvenes entre 12 y 14 años y los jóvenes entre 15 y 18 años. Esas son las distribuciones de edad que estamos haciendo, 12 a 14 siendo secundaria, 15 a 18 siendo bachillerato. Después también lo dividimos por sexo, niñas y niños, jóvenes en las juventudes, y también si son en una comunidad urbana o rural. Ahora, en el tiempo estudiado post pandemia, vemos que en sí hay una disminución notable en el tiempo que se utiliza para la educación y vemos un aumento significativo tanto en el tiempo que se dedica a a trabajar fuera del hogar como en el trabajo doméstico. Vemos que la mayor reducción en el tiempo estudiado se ve en las niñas de entre 12 y 14 años, en las comunidades urbanas y rurales, en los jóvenes entre 15 y 18 años.
También vemos, ya pasándolo en el tiempo que dedican al trabajo, hay un aumento notable en el tiempo que se dedica al trabajo fuera del hogar, contrastado al tiempo que se utiliza estudiando. Aquí nada más hacer un pequeño paréntesis. El tiempo la distribución de tiempo, lo que nos dice la literatura es que se debe de tratar como suma cero. Si yo paso más tiempo estudiando, paso menos tiempo trabajando y viceversa. Entonces, todo aumento que vemos en el incremento en el trabajo, tanto dentro como fuera del hogar, es una hora que se dedica menos al estudio. Entonces, vemos a la par que así como las comunidades que pasan menos tiempo estudiando, los jóvenes entre 15 y 18, son las mismas que están teniendo un aumento en el tiempo que trabajan fuera del hogar, pero también vemos que las jóvenes de 12, 14 años, que son las que tienen el mayor impacto en el abandono de estudios, son las que están teniendo mayor incremento en el tiempo dedicado al trabajo doméstico. Aquí la encuesta nacional de ocupación y empleo no dice si es trabajo dentro del propio hogar o si es trabajo doméstico en el hogar de un tercero. Ahora, los impactos educativos. Aquí vamos a ver por partes, vamos a ver el periodo enero-marzo en esta gráfica y en la siguiente vamos a ver el comportamiento que hay en el mes de septiembre del 2018 al 2022. Vemos una relación muy similar entre el comportamiento de 2018, 2019, 2020, pero cuando vemos el impacto que llega a haber post pandemia, pues hay una distribución medio rara, sobre todo si volteamos a ver a 2021 y digan, bueno, oye, ¿por qué esta no tiene una forma tan bonita? Y es más que nada porque la diferencia que llega a haber entre los diferentes grupos demográficos que les había comentado es que si bien antes había un entendimiento que sin importar sexo, edad, rural, urbano, todos los jóvenes tenían más o menos el mismo comportamiento en la distribución de horas, y aquí empezamos a ver que los grupos demográficos empiezan a tener un comportamiento diferente, donde aquí, sobre todo en la curva amarilla, es el mayor impacto que tienen en las jóvenes de 12, 14, mientras que hay otros sectores que empiezan a recuperar las tendencias que llegaban a tener prepandemia. Es lo mismo aquí. Mientras que empieza a haber una mejora educativa por parte sobre todo de los jóvenes de secundaria entre 12 y 14 años, hay grupos que se están quedando atrás, lo cual hace que la densidad esté quebrantada en estos subgrupos. Esto sobre todo nos denota que hay grupos demográficos que se están quedando rezagados por los impactos que tuvo la educación remota, porque lo que nos dice la literatura sobre la disrupción escolar es que según el tipo de familia del cual uno provenga, llega a tener un mayor impacto a quién vas a priorizar los estudios. Entonces, por ejemplo, si tienes un hijo varón y una hija, es más probable que favorezcas los estudios del varón a que favorezcas los estudios de tu hija. Y esto lo empezamos a ver en el comportamiento, en la distribución de tiempo que tienen dedicada a los estudios los diferentes jóvenes según sus grupos demográficos correspondientes en el contexto mexicano. Entonces, bueno, la lección que nos da, la interpretación que podemos hacer de las gráficas anteriores es que no hay una recuperación en las pérdidas escolares a distancia por los jóvenes mexicanos. Las jóvenes de secundaria son las más afectadas, seguidas de los jóvenes de preparatoria. Encontramos que los hogares con bajo nivel educativo son los que experimentan también los mayores efectos negativos. Cuando vemos el nivel educativo que llegan a tener los papás, es más probable que haya tenido un impacto negativo en el abandono escolar por parte de sus hijas o hijos. También encontramos que los hogares monoparentales tienen un impacto negativo, y es más que nada en estas situaciones familiares donde se pide a lo mejor a las hijas que pasen más tiempo apoyando con los hermanos, ¿no? Aquí también no solo lo vemos con un foco de brecha digital, pero también con una óptica de género. Vemos que las jóvenes son las que llegan a tener el mayor impacto, tanto en hogares con nivel educativo bajo como en hogares monoparentales, porque buscan el apoyo tanto de sus hijas o hijos según el contexto o el tamaño de la familia. También encuentro que el acceso limitado al teléfono celular tiene un efecto negativo
pero aquí hay una paradoja, porque también el acceso excesivo al teléfono móvil hace que haya menor rendición escolar por el tiempo de ocio dedicado. A muchos yo creo que les pasó durante la pandemia que a lo mejor no se concentraban en clase durante el modelo asincrónico, entonces pues bueno, dedicaban más tiempo a estar en el teléfono que a los estudios, pero el acceso limitado al teléfono celular, que es la mayor es el modelo predilecto de acceso a la Internet en México, pues se ve el efecto negativo que puede tener en el aprendizaje. Y por último, en el tema educativo, hay una disminución preocupante del tiempo de estudio entre los jóvenes, como les había comentado, después de la pandemia, lo cual coincide con la literatura sobre los efectos de la interrupción escolar. Es decir, que en el momento que llega a haber un periodo en el que los jóvenes no están atendiendo a su escuela, pues es más difícil que puedan tener este camino de regreso al aula. Y por ende es más factible que empiecen a trabajar fuera del hogar. Lo mismo estamos viendo aquí, hay mayor densidad concentrada en el tiempo que se dedica al trabajo fuera del hogar. Esto más que nada lo vemos en los jóvenes y bueno, aquí hay dos comportamientos diferentes en cuestión al tiempo estudiado y es más que nada, como les mencionaba, los jóvenes es más factible que pasen menos tiempo estudiando durante el mes de septiembre porque tienen esta motivación de regresar al salón de clases, en contrario a los meses de enero y marzo, cuando van a la mitad del ciclo escolar, pueden tener ciertos distractores que les hagan tener diferentes actividades. Sin embargo, en el mes de septiembre, donde hay mayor densidad, que dedican menos tiempo al trabajo fuera del hogar, vemos que aquí hay un aumento en los años 2021-2022 en el mes de septiembre, y es precisamente este comportamiento donde el aumento de las horas dedicadas al trabajo en todos los cohortes se ve porque hay abandono educativo, porque hay esta transición de estar pasando el tiempo en el estudio a empezar a ayudar más en las actividades del hogar. El abandono temporal o permanente se ve sobre todo en las zonas rurales, donde se registra un aumento significativo en las horas de trabajo, más que nada pues por esta percepción a lo mejor de los padres de familia, que son inclusive los que incitan a que sus hijos abandonen los estudios, porque veían el caso directo de, oye, pues no estás aprendiendo, no estás poniendo atención o simplemente no tienes el acceso a tus herramientas de conocimiento, pues ven a trabajar conmigo. Entonces, por eso vemos un aumento sobre todo en las zonas rurales, en un decrecimiento en el tiempo estudiado y un aumento a inicios de ciclo escolar al tiempo trabajado fuera del hogar. Aquí, bueno, las mayores interpretaciones que se puede hacer es que los hogares con estudios superiores, al contrario, hay una disminución en las horas de trabajo y hay un aumento en las horas dedicadas al estudio. Y encuentro que las variaciones en las horas de trabajo sugieren desempleo juvenil o redistribución del tiempo de estudio. Es decir, si están dejando de tener tiempo utilizado para el estudio, pero también hay aquellos jóvenes que tienen una disminución en el tiempo de trabajo, encontramos que hay un aumento en el desempleo juvenil en esos rubros, sobre todo en zonas urbanas. Ahora, el último de los impactos en la dedicación del tiempo es aquel en el trabajo doméstico, donde hay un aumento sobre todo en las jóvenes de 12 y 14 años, que son las que tienen mayor rezago educativo. Aquí, como les menciono, las jóvenes de secundaria ven un aumento en el tiempo de trabajo en el hogar, lo cual, pues, esto sucede en paralelo a que los varones muestran un ligero descenso, lo que exacerbera las disparidades de género, ya sea que tanto los jóvenes están trabajando fuera del hogar o que están dedicando su tiempo al estudio, como es el caso particular en el cohorte de jóvenes de secundaria, donde las niñas tienen menor rendimiento escolar y los niños lo aumentan, pues esto nada más exacerbera las disparidades de género que hay en el contexto de México. Ahora, la división del trabajo en función del género es evidente. Los jóvenes mayores los mandan a trabajar fuera del hogar, mientras que las jóvenes de 12, 14 años asumen las tareas domésticas, lo cual, como les menciono, exacerbera desigualdades de género y justifica nuevas investigaciones e intervenciones para todas aquellas personas que estén interesadas en
en cuestiones de género y en la fuerza laboral, habrá que tener bajo lupa el comportamiento de las jóvenes en este cohorte. Ahora, ¿qué nos dice la brecha digital al respecto? En el contexto mexicano, como la mayoría de las personas tienen acceso a las herramientas digitales a través de los teléfonos móviles, no hay suficiente evidencia para poder decir que tiene un impacto directo sobre el tiempo dedicado a los estudios o el rendimiento escolar, porque al final del día, la forma en la que tienes la forma en la que aprendes a través del teléfono no es la misma en la que aprendes a través de una computadora, sobre todo con las jornadas de 8 horas diarias para tus estudios. Sin embargo, sí encuentro que el predominio del uso del teléfono móvil como principal medio de conectividad subraya la adaptabilidad digital en México, pero no garantiza la natividad digital de las juventudes. Se cree erróneamente que todos los jóvenes hoy en día son nativos digitales, pero cuando no existen las circunstancias estructurales para que puedan tener acceso a las herramientas digitales, en la escuela, que es donde la mayoría de los jóvenes a nivel mundial tienen el acceso a conocimiento básico para cerrar la brecha digital, pues nos hace ver que en México esto en realidad no es una realidad, sobre todo porque la mayoría de los jóvenes en comunidades vulnerables tenían acceso a estas herramientas en sus campuses. También encuentro que el impacto desigual de la pandemia en diferentes grupos de estudiantes, es especialmente aquellos con acceso digital limitado, pone en relieve el papel de la brecha digital en las desigualdades educativas. Por último, para concluir, la investigación revela que los efectos a mediano plazo del COVID-19 sobre la educación de los jóvenes en México persiste tras el regreso de la escolarización presencial. Si bien la situación empeora durante la pandemia, no mejora cuando llegan a la clase e incluso empeoran. Las niñas de secundaria son las más afectadas, como he repetido enfáticamente, con una disminución del tiempo de estudio y un aumento de las tareas domésticas, lo cual refleja los roles culturales y de género que agravan los retos educativos en el país. Los jóvenes de preparatoria también es el segundo cohorte afectado, con una disminución del tiempo de estudio y un aumento de las horas de trabajo fuera del hogar, lo que pone en manifiesto las presiones económicas que el sistema patriarcal tiene sobre la estructura en los roles de género. Por último, este estudio contribuye a comprender el papel de la digitalización en la oferta educativa en el sur global y subraya la necesidad de superar la brecha digital para lograr un acceso equitativo a la educación. Las implicaciones para los responsables políticos incluyen que el desarrollo de políticas resilientes para mitigar las pérdidas de aprendizaje y las desigualdades socioeconómicas durante futuras crisis. Futuras investigaciones tendrán que tener bajo la lupa también el crecimiento de embarazos adolescentes durante el tiempo de confinamiento y los años inmediatos después a la pandemia entre las jóvenes de secundaria. Habrá que ver las razones de aumento a las horas de trabajo de los jóvenes de preparatoria y también un seguimiento tanto de políticas públicas como académico de la reincorporación educativa de los jóvenes tras la pandemia. Lo que nos dice la literatura es que muchas veces el abandono o la reserción escolar suele ser temporal cuando cuando el evento que está causando la falta de acceso a la educación es de un par de semanas, llámese una epidemia, llámese a lo mejor una guerra civil, pero aquí al haber sido un evento tan largo, habrá que tener mayor seguimiento académico y de políticas públicas a la reincorporación académica en estos sectores demográficos. Y por último, las tasas de abandono escolar y de matriculación deberían ser objeto de seguimiento, como les acabo de mencionar, de una forma multidisciplinaria, sobre todo en el nivel de educación secundaria y terciaria. Ahora, si llega a haber alguna duda de lo que les menciono, aquí hay unos headlines que se publicaron recientemente. Al principio les mencionaba que yo escribo esta investigación en verano del año pasado, y hace un par de semanas sale que hay un retroceso en el país en las pruebas PISA, que México tiene los peores rendimientos educativos en años, teniendo una pérdida educativa de hasta 30 años por la falta de acceso a la educación durante la pandemia.
También este headline del Universal de la semana pasada, que encuentra que las escuelas indígenas están en el olvido, no tienen ni luz, ni agua, ni computadoras, donde claramente pues no hay una infraestructura propia para que las comunidades vulnerables puedan tener el acceso a la educación de calidad que se promueve en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, el objetivo 4, donde pues se promueve que todas las comunidades tengan acceso de calidad a la educación y donde hay que enfatizar que debe haber acceso a las computadoras, porque si no, la llegada de las nuevas, de las tecnologías emergentes va a ocasionar un rezago no solo educativo, sino laboral en los próximos 10, 15 años. Si a alguien le gustaría consultar de lleno cuáles son los resultados, no solo como se los acabo de explicar, pero de una forma más detallada, el 6 de noviembre publiqué este artículo en Foreign Affairs Latinoamérica. En breve les comparto el link a través del chat para que puedan encontrar el texto de una forma más, menos técnica, menos económica, pero bueno, para que puedan quedarse también con el análisis teórico de qué es lo que está sucediendo con algunas recomendaciones de políticas públicas. Pero sin más que decir, agradezco a todos por estar en esta reunión, a todos los que nos ven aquí en Zoom o en Facebook, o a quienes van a ver esta grabación en las redes sociales de la sociedad. Si tienen preguntas, adelante, y si no, bueno, aquí están mis datos de contacto. Muchísimas gracias, Yusef, y felicidades por tu invitación y por la claridad con la que expones los datos que encontraste. Me gustaría invitar a quienes nos escuchan a hacer sus preguntas ya sea a través del chat o levantar la mano en caso de que estén en el Zoom. Si están por redes sociales, de igual manera estamos leyendo las preguntas. Así que bienvenidas todas y todos a hacer las preguntas. Yo quisiera, para romper el hielo un poco, hacerte algunas preguntas sobre si, por ejemplo, cuando empezaste a recabar la información a través de datos de INEGI, etcétera, encontraste algún sesgo o algún obstáculo en la manera en la que se recaudó la data con la que trabajaste. La verdad es que las encuestas que produce el INEGI están muy bien hechas. Sí encontré que hubo un cambio en la metodología de las encuestas, lo cual hacía que no hubiera una continuidad entre las preguntas, entre las encuestas de 2018, 19, 20. A partir del 21 hacen ciertas modificaciones que hizo el análisis estadístico y la programación un poco difícil, pero como tal las preguntas son muy directas, muy bien estructuradas, que permiten tener un análisis claro de cómo utilizan no solo los jóvenes, sino la población en general el tiempo y cómo distribuyen el tiempo, ya sea al trabajo, a la labor doméstica o incluso a los estudios. Entonces, la verdad es que para todas aquellas personas que estén considerando utilizar datos del INEGI, hasta la fecha ampliamente lo recomiendo, está muy organizado y muy accesible. Me imagino que también encontraste data desagregada por cuestiones de género, si es rural, urbano, etcétera. Ya estaba desagregado, no tuviste que aplicar nada más. La de tecnologías por el hogar está desagregada. Ok. La encuesta de ocupación y empleo no viene desagregada, entonces hay que limpiar la información en Stata o R o lo que sea que se utilice. Ok, ¿y cómo arribaste entonces a la conclusión de que las mujeres están, bueno, sobre todo las niñas de 12, 14 años en secundaria, entonces se están dedicando mayoritariamente a labores domésticas del hogar? ¿Y esto implica entonces trabajos de cuidado o labores domésticas en casas ajenas? Me comentaste tal vez no estaba tan clara esa información. Esto incluye tanto actividades de cuidado, esto incluye también limpieza, también, pero más que nada lo rompen estas dos categorías. El cuidado más que nada lo rompen en una categoría de a hijos, hermanos menores o también a personas de la tercera edad que residen en el hogar. Ahora, ¿cómo se distribuye? Eso ya fue parte de la programación, donde se puede segregar dependiendo del el cohorte, ya sea por edad, grupo etario o por sexo. Ok, muy bien. Igual les comento que el artículo de Yusef ya se encuentra en el chat para que puedan consultarlo. Me surge la duda porque al final comentaste que en este artículo propones algunas políticas públicas para reducir este rezago escolar y quería
saber cómo aproximadamente qué es lo que consideras a partir de toda la data e información que encontraste. Es una extraordinaria pregunta. Más que nada, considero que para mejorar la competitividad del mercado mexicano y que las y los jóvenes estén preparadas para la revolución tecnológica que ya está aquí, pues garantizar el acceso a las herramientas digitales en los planteles educativos. Eso por un lado. También hay países que tienen políticas en las que se promueve el uso de una computadora por niño, una computadora portátil por niño, el cual se las da al gobierno a través de las escuelas públicas para que puedan tener estas herramientas. Tiene un impacto positivo en los hogares, donde a lo mejor no hay acceso a una computadora, que también lo pueden utilizar los padres de familia y tener mayor conocimiento de las herramientas digitales a través de los niños. Entonces, más que nada, el garantizar el acceso a este tipo de herramientas desde los planteles educativos y replantear el debate que hay en el país acerca de los libros de texto, que fue un tema muy candente a inicios del ciclo escolar actual, en agosto 2023, donde decían, oye, el tema no es el adecuado. Yo digo, independientemente del tema, el problema es que están haciendo libros de texto cuando deberían de estar buscando implementar herramientas digitales en los salones de educación pública y privada. Entonces, básicamente, esas son las recomendaciones, que no se desvíe el debate a el material, sino el cómo también se puede implementar este tipo de herramientas y fomentarlas en los jóvenes, porque al final del día el país está enfrentándose a la llegada de inversión extranjera directa, el fenómeno nearshoring, donde una de las mayores limitantes pues es que no hay mano de obra capacitada para poder atender la necesidad de la inversión extranjera directa, y este rezago educativo va a tener un impacto negativo en el crecimiento de mano de obra capacitada para tener inversión en materia de microchips, de semiconductores, de todo este tipo de tecnologías emergentes. Ok. Me parece que entonces la causal que encontraste tú sobre el rezago en educación es la brecha digital como tal, ¿no? En parte, sí. Ahora, incluso con acceso a herramientas digitales en otros países hay una pérdida educativa, pero la pérdida educativa era normal por el tiempo de confinamiento. Ujú. Oye, y una pregunta, ¿hay alguna propuesta también, o más bien cómo estudiaste esta parte de, al final el acceso a la tecnología también tiene que ver mucho con que muchas escuelas, incluso pusiste el headline, ¿no? No cuentan ni siquiera con luz, acceso al agua, etcétera. ¿Cómo se vio reflejado eso en tu estudio? Es decir, encontraste, al final los datos, creo que los números están hablando por sí solos. ¿Cómo es que pudiste identificar, más bien, identificaste alguna conexión en falta de servicios tan básicos como luz, agua, etcétera, y la falta de brecha digital? ¿Y cómo pudiste identificar esos números y la conexión o la causal de? Bueno, yo únicamente meto un proxy de acceso al mundo digital, que es a través de la cobertura de teléfono móvil. Ya el temas de agua, de luz, de infraestructura, eso es algo que yo no estudio directamente, pero que al final del día va de la mano con el acceso a herramientas digitales. Bueno, sin luz no hay herramientas digitales, ¿no? Pero eso simplemente es en planteles educativos. Pero utilizo es un índice que ve la cobertura del teléfono móvil según los diferentes poblados que hay en el país. Entonces, a través de eso puedo ver el nivel de marginalización digital que hay en las diferentes comunidades urbanas y rurales. ¿Y tendrás identificado cuáles son tal vez las zonas con mayor brecha digital en México? Sí, es el estado de Chiapas, el estado de Oaxaca, Guerrero, son las que se ven más rezagadas, e incluso en las que actualmente tienen menor inversión en tener mayor infraestructura de telecomunicaciones. Muy bien. Y una pregunta ya como un poco más personal, igual para inspirar a las personas que nos ven por si quieren empezar sus estudios de posgrado en el Reino Unido, es Ujú. cómo te llegó la idea de hacer una investigación sobre esto y cómo es que LSE te aceptó esta propuesta. Bueno, durante la pandemia empecé a ver, ¿no? Oye, pues yo tengo, durante la pandemia yo estaba haciendo mis estudios de licenciatura, me toca esta transición, y platicando con la persona que era el jardinero donde vivía,
Decía, no, pues es que mi hija no tiene acceso a esto, ¿no? Entonces le dimos un teléfono viejo para que su hija pudiera tener acceso a mayores, o mayor oferta educativa a través de la internet. Y de ahí se me metió la espinita para saber, explorar un poquito más qué estaba pasando con estas comunidades vulnerables. Eh, la verdad es que yo llego a hacer mis estudios LSI con la idea eh, muy determinada de qué es lo que quería estudiar y ya, pues bueno, fui planteando mis cursos selectivos o el material de clase que estaba leyendo para enfocarlo todo directamente ahí, pues bueno, tener que leer el menos material posible y enfocarlo y materializarlo en esta investigación. ¿Usaste algunas fuentes que no sean mexicanas? Es decir, al final nos enseñas un poco de literatura. ¿Pudiste conectar la literatura que existe en Reino Unido y aplicarla entonces al caso mexicano, me imagino? Sí, de hecho, eso también fue una inspiración. Hay falta de literatura en estudios de brecha digital en México. Hay muy poco estudio sobre el rezago digital que hay en el país. La mayoría de los estudios o son en países desarrollados o en países que están más marginalizados que México. La mayoría de los estudios de la brecha digital enfocados en el sur global son en el sureste asiático y África. Hay muy poco estudio en Latinoamérica. Sin embargo, pues veo que existen tendencias, hilos que permiten ligar y contribuir a la literatura sobre la brecha digital. ¿Cuál es el siguiente paso que podemos tomar a partir de esta investigación? Es decir, eh, ¿pretendes como difundirlo entre actores de política pública o qué te gustaría hacer con esto? Porque creo que es información que vale oro, porque al final creo que identificaste un problema y entonces ya hay que proponer soluciones. Entonces, ¿cuál ha sido como el reto o a dónde quisieras llevar esta investigación? Que felicidades, por cierto. Muchas gracias. Pues primero me gustaría el poder tener mayor impacto en encontrar estrategias para que los jóvenes vuelvan a los salones de clase. Creo que ese es el mayor reto que habría en cuestión de políticas públicas. Y en segundo, pues que la siguiente administración tenga una agenda más sólida en cuestión de conectividad, que sea eficiente, no solo que busque tener conectividad a lo largo del país, y que tengan mayor infraestructura e inversión en materia educativa, ¿no? Que no solo se discuta qué se va a enseñar, sino el cómo traer las herramientas digitales a la discusión dentro de la SEP. Entonces, creo que serían esas dos, primero reintegrar y después capacitar. Muy bien. Me surge la duda ahorita de cómo, no sé si le has echado un ojo como a la nueva información que hay sobre este ciclo escolar, porque creo que al final es el primer año que vemos un poco más normalizada la educación, es decir, ya educación a distancia se ve muy poco. Me parece que solamente hay universidades que de vez en cuando por alguna materia la dan en línea. Si has visto un poco si ha habido un cambio, si han subido los números, algo. Al final creo que ya es el único cohorte que después de la pandemia ha sido el más normal. Claro. Aquí nada más tocas dos temas muy interesantes. No los he podido ver porque tendría que correr, hacer la actualización en mi código para poder ver si hay una tendencia. Los resultados de estas encuestas se publican trimestrales. Entonces, ahorita ya podría tener acceso, yo creo que a septiembre de 2023 y enero, el periodo de enero-marzo 2023, por una parte, pero hay un aumento nuevamente en casos de COVID. La mayoría de los mexicanos, hay un estudio muy interesante del Universal que menciona que se teme el regreso de una nueva pandemia, pero independientemente de que sea confinamiento por COVID, la discusión global nos lleva a prepararnos para la siguiente pandemia. Entonces, creo que las lecciones de este periodo deberían de servir como base para tener estrategias más resilientes y menos reactivas. Entonces, si bien no tengo actualmente la actualización al periodo 2023, creo que pues sí se debería de aprender de estas lecciones para que la siguiente vez que tenga que haber un confinamiento, pues sea una política activa y no reactiva. ¿Viste como un track porque al final los datos que sacas son del 2019 al 2021, si no me equivoco, 2022? Septiembre de 2022. 2022. Fuiste viendo cómo a partir del crecimiento de cada ciclo escolar, entonces, por ejemplo, las mujeres, las niñas de 13, 14 años, fuiste viendo cómo al final cada año escolar iban cambiando los números, los datos, o cómo fue eso, porque al final en este periodo tuviste que ir viendo cómo iban creciendo por periodos escolares.
Entonces, ¿cómo fue el reto y qué dato interesante viste por ahí? ¿Te refieres a, en 2018, joven A tenía 11 y cómo va creciendo? Exacto, o sea, porque me imagino que en algún momento tuvo que haber no solo el rezago, sino también muchas personas salieron de la educación, ¿no? Terminaron con sus estudios y no regresaron. Entonces, no sé si, por ejemplo, 2019 se veía tanto número de estudiantes y al siguiente año bajó un poco, iba bajando la población de estudio, básicamente. Ya entendí. ¿Te refieres más que nada a la matrícula inscrita? Ujú. O sea, porque al final se tenía que ver una diferencia entre cada año, ¿no? Claro. No, la verdad es que el número de observaciones era más o menos similar año con año, eh, porque la demografía de estos cohortes es muy similar, entonces el número de observaciones básicamente era el mismo por año, con menos observaciones sí en 2021 y 2023, pero estadísticamente no era tan significativo. No era tan relevante. Entonces, ¿podemos hablar de que no hubo un abandono escolar tan significante o estoy interpretando mal? No, aquí futuras investigaciones tendrían que ver el abandono escolar como tal. Más que nada, yo veo el número de observaciones de jóvenes, entonces por encuesta son, digamos, 500,000 jóvenes, y de esos 500,000 jóvenes, ¿cómo distribuyen su tiempo? Entonces, más que ver el abandono escolar, lo que podemos interpretar es que al mayor tiempo dedicado al trabajo, podemos proyectar que va a haber mayor abandono escolar, pero futuras investigaciones tendrían que determinar que hubo mayor abandono escolar durante ese tiempo. Al final lo que pudiste observar fue mayor tiempo dedicado al trabajo, menor tiempo para la escolaridad Exacto. de los años post pandemia. Ok, perfecto. Pues Yusef, muchísimas felicidades por tu investigación. No sé si quisieras dar unas palabras para poder cerrar la ponencia del día de hoy. Pues bueno, más que nada agradecer a UNAM en Reino Unido, agradecer a la Sociedad de Estudiantes Mexicanos en Reino Unido por la invitación, por aceptar la ponencia y pues bueno, invitar a las personas que estén viendo esta grabación que sigan explorando independientemente cuáles sean sus áreas de estudio. Muchísimas gracias, Yusef. Pues igual les agradezco muchísimo por volverse a conectar en este ciclo y le doy la palabra a la doctora González. No sé si quiera despedirse de la audiencia. Muchas gracias, Mariana. Excelente ponencia de un tema crítico, importantísimo. Te felicito, sinceramente me parece extraordinario el trabajo y las aplicaciones urgentes, ¿no? Nos brinda una fotografía actual y verídica de lo que estamos viviendo y qué urgencia tiene México de subsanar, ¿no? De subsanar. Eh, la pandemia nos obligó a reflexionar sobre esto, ¿no? Pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Mariana por la excelente moderación, a todos los que nos acompañan aquí y en las redes sociales. Los invitamos también para nuestra sesión de la semana entrante. Que estén muy bien y nos despedimos por ahora. Hasta luego. Pero, Si pudiera quedarse nada más.